gusto saludarlos. El día de hoy vamos a continuar estudiando nuestra colección acerca de las parábolas de Jesús. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes una nueva parábola, la cual le he titulado Una vida sin vida. Una vida sin vida. ¿Y dónde la vamos a basar? La vamos a basar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, del 43 al 45, que a la letra nos dice: Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Pues bien, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Como les decía, esta parábola le he llamado Una vida sin vida. Yo sé que a lo mejor algunos de ustedes han leído este pasaje y normalmente es conocida como el espíritu que vuelve o el espíritu inmundo que vuelve. Y siempre se ha referenciado con respecto a esa influencia o a esa posesión demoníaca que muchas veces pueden experimentar las personas. Una vida completamente alejada de Dios y que está influenciada por los demonios o los espíritus inmundos, de lo que nos habla aquí la Biblia. Pero el día de hoy, recuerden lo que hemos estado hablando. Hemos estado diciendo que una parábola es una narración breve que Jesús ocupaba de una manera sencilla, lo explicaba de tal modo que quería transmitir una enseñanza moral, pero dentro de lo que él narraba había una verdad espiritual que él tomaba, pero lo hacía de forma comparativa. Entonces él está comparando el reino de los cielos, él está comparando los misterios del reino con las historias que nos contaba. Y el día de hoy también él toma esta historia y la compara con los misterios del reino. Por tal motivo, en esta ocasión podemos hacernos la pregunta obligada que nos hemos estado haciendo durante este tiempo. ¿Cuáles son los misterios del reino que encierra esta parábola? Pues el día de hoy quisiera que pudiéramos ver cosas, y hoy vamos a ver 3 formas de vivir que no deben existir en el reino. 3 formas de vivir que no deben existir en el reino, para que nosotros podamos ir aprendiendo y tengamos cuidado de no caer en estas 3 formas de vida. Por tal motivo, ahí es donde vamos a encerrar el día de hoy. Por eso les decía, una vida sin vida, aunque parezca contradictorio, pero hoy vamos a entender por qué razón Dios nos habla en este pasaje. Pues bien, ¿cuáles son esas 3 formas de vivir que no debe existir en el reino? Número 1, una vida fuera del reino. Una vida fuera del reino. Algo que no debe existir en nuestro entorno, en la forma en que nosotros vivimos, es que nuestra vida se encuentre fuera del reino. ¿Cómo podemos nosotros entonces saber o distinguir cuando una vida, cuando una persona está viviendo fuera del reino de Dios? Vámonos al pasaje que acabamos de leer y vamos a ir versículo por versículo. Y hoy vamos a ver en Mateo 12, versículo 43, que nos dice: Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. ¿Qué vemos acá, hermanos? Tenemos que ir entendiendo ¿qué nos quiere decir el Señor acá? Habla acerca del espíritu inmundo. Y nosotros sabemos que el espíritu, en forma general, es ese aliento de vida que tenemos en nuestro ser.
Pero no se está refiriendo al aliento de vida como tal, sino nos está hablando de esa influencia que muchas veces hay sobre nuestra vida acerca de las cosas que nosotros experimentamos todos los días. Pues bien, les decía yo que la primera forma de vida es una vida fuera del reino. ¿Cómo es una vida fuera del reino? Número uno, es una vida inmunda. Por eso dice acá que cuando el espíritu inmundo sale, ¿qué quiere decir? ¿En qué momento sale? En el momento en que nosotros le damos la oportunidad a Jesús de entrar a nuestra vida, entonces esa parte inmunda tiende a salir. Por eso, antes de recibir a Cristo en el corazón, pues vivíamos una vida inmunda. ¿Qué quiere decir una vida inmunda? Una vida metidos en el pecado, una vida en el cual la carne es la que dominaba nuestra existencia o nuestra forma de vivir. Es una vida alejada completamente de Dios. Por eso, cuando habla aquí de que el espíritu inmundo sale, quiere decir que antes que salga, generaba en nosotros esa inmundicia que nos alejaba o que no nos permitía o no nos dejaba acercarnos a Dios. Pues bien, también vemos aquí que una vida fuera del reino es una vida seca. Una vida seca. Por eso dice que cuando sale anda buscando lugares secos. Quiere decir que mientras estaba, vamos a llamarla así, en el cuerpo de la persona que estaba fuera del reino, esa persona llevaba una vida seca. Porque eso es lo que le gusta a los espíritus inmundos. Lugares secos generan sequedad dentro de la vida de las personas. ¿Por qué decimos eso? Nosotros sabemos que lo seco lo podemos definir como la ausencia de humedad, la ausencia de agua. Eso provoca lo seco. ¿Y qué es el agua? La palabra de Dios nos dice que el agua no es otra cosa que la palabra de Dios. Una vida que no está inmersa en la palabra, que no quiere saber nada de la palabra, es una vida que poco a poco se va secando. Por eso las personas que viven alejadas del reino, que no quieren saber de la palabra, llevan una vida seca, una vida sin fruto, porque una tierra seca no puede producir fruto, no puede ser una tierra fértil. Lo que hace la fertilidad de las tierras es cuando el agua entonces cae y humedece, y entonces se genera la vida que puede producir a través de la tierra. Por eso es una vida seca. ¿Qué otra cosa vemos? Que una vida fuera del reino es una vida cansada de buscar satisfacción en las cosas. Si ustedes se dan cuenta, dice que aquí que este espíritu buscaba reposo. Quiere decir que mientras estaba en el cuerpo de esta persona, en esta vida, lo que él buscaba era estar siempre reposando, siempre acostado, vamos a llamarle así, o siempre no estar haciendo nada. ¿Para qué? Porque de alguna manera llega el tiempo en que la gente alejada del reino se cansa y lo que busca es descansar. ¿De qué se cansa? De estar buscando que las cosas de su alrededor le traigan alguna satisfacción para vivir tranquilo. Y mientras estemos alejados del reino, ¿qué es lo que la gente pretende? Muchas veces quiere sustituir lo que es la presencia de Dios con propiedades, con un buen trabajo, con unas buenas relaciones familiares o con algunas otras cosas que son pasajeras o vanas, como nos dice la Biblia. Pero nunca vamos a poder sustituir la presencia de Dios en nuestra vida con las cosas pasajeras. Por eso es importante que nosotros también entendamos lo que el Señor nos dice el día de hoy. ¿Qué otra cosa vemos en una vida fuera del reino? Es una vida que no quiere saber nada del reino.
alguien que está fuera del reino es porque no quiere saber nada del reino. Y eso es lo que le pasaba a esta narración. El espíritu inmundo salió del hombre y andaba en lugares secos buscando reposo, dice, y no lo halló. ¿Por qué? Porque nunca vamos a hallar nada de las bendiciones de Dios, de lo que Dios nos quiere dar fuera del reino. Si no queremos estar dentro del reino, no podemos gozar de las bendiciones y las promesas que se encuentran en el reino. Por eso es la importancia de vivir una vida dentro del reino de Dios. Número 2, ¿qué otra cosa o qué otra forma de vivir no debe existir en el reino? Número 2, una vida sin compromiso en el reino. Una vida sin compromiso en el reino. Dice la palabra de Dios en el versículo 44. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, dice, la halla desocupada, barrida y adornada. ¿Qué vemos en este pasaje? Nosotros nos podemos dar cuenta que es una vida no entregada a Dios. ¿Por qué les digo que es una vida no entregada a Dios? Porque si leemos, dice, volveré a mi casa. El espíritu inmundo está diciendo, sigue siendo mi casa. ¿Por qué él se siente con el derecho de que es su casa? Porque esa casa, esa vida, nunca se le entregó verdaderamente a Dios. Hay mucha gente que puede asistir a las iglesias, que puede acercarse a las cosas de Dios, o que inclusive puede que haya recibido a Cristo en el corazón, pero si no lo hizo de una manera sincera, que realmente haya arrepentimiento en su vida, simplemente a lo mejor se sintió presionado o simplemente lo quiso hacer para que ya dejaran de molestarlo, es una vida que realmente no se la entregó a Dios. De tal modo que al no entregarle su vida a Dios, no puede existir un compromiso con Dios. Por eso dice aquí que este espíritu decía, todavía es mi casa. ¿Y dónde lo vemos? Porque también, hermanos, una vida sin compromiso en el reino es una vida sin darle su lugar a Dios. O sea, estaba desocupada. Aquí dice el pasaje que cuando llega, la halla desocupada. ¿Qué quiere decir? Que es verdad, a lo mejor Cristo, algún momento recibió a Cristo en el corazón. El Señor Jesús entró a limpiar nuestra vida, pero ¿en qué momento lo sacamos de nuestra vida y dejamos desocupado el lugar de Dios en nuestra vida? Por eso les decía, es una vida que no le da su lugar a Dios. ¿Por qué? Porque al no darle su lugar a Dios, es lógico, tampoco puede existir un verdadero compromiso con Dios. Entonces ahí vemos que una vida sin compromiso en el reino es una vida sin darle su lugar a Dios. Recordemos, como hijos de Dios, si yo soy un verdadero discípulo de Jesús, Dios, el Espíritu Santo, toda la divinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen que hacer uso o ser parte principal de mi vida. Quiere decir que debe de ser lo primero de mi vida. Él tiene que ser lo más importante en mi vida. Pero podemos ver que este cuerpo al que se refiere del espíritu inmundo, dice que volvió a su casa y la encontró desocupada. No había nadie adentro. ¿Por qué? Porque se encargó de sacar a Dios de su vida. ¿Qué otra cosa vemos acá? Que una vida sin compromiso en el reino es una vida superficial. Es una vida superficial. ¿Por qué? Porque solamente está barrida, pero en realidad no está limpia. Por eso, cuando dice que aquí que llega y la encuentra no solamente desocupada, sino barrida
pero aquí no está hablando de que esté completamente limpia. ¿Y qué pasa? Cuando no hay un compromiso, nuestra vida, que valga la redundancia, vivimos, es una vida superficial, es una vida que no quiere compromisos con Dios, y así hay mucha gente en las iglesias que no se quieren comprometer con Dios, quieren vivir una vida simplemente superficial, que la gente vea nada más por encima cómo es, pero en realidad en su interior, en su espíritu, no hay una transformación, no hay una entrega completa a Dios. Simplemente van por cumplir, por una tradición, por una costumbre, o simplemente para quietar su conciencia, pero no hay un verdadero compromiso con Dios. ¿Qué otra cosa vemos? Una vida sin compromiso en el reino es una vida falsa. Es una vida falsa. En otras palabras, como si nos estuviéramos engañando a nosotros mismos. Y con eso pretendemos engañar a Dios y pretendemos engañar a los que nos rodean, pensando que realmente nuestra vida fue transformada, que realmente vivimos una vida espiritual, cuando no es cierto. ¿Por qué? Porque dice que esta casa o este cuerpo estaba adornada. ¿Qué quiere decir? Se veía muy bonito por fuera, pero por dentro no les digo ni qué podían encontrar. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo a los fariseos sepulcros blanqueados? ¿Qué quiere decir? Que por fuera, o el sepulcro estaba blanco, estaba bonito, pero por dentro ¿qué había? Gusanos, muerte, cuerpo podrido, que es lo que encontramos en un sepulcro. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces en una vida que no se quiere comprometer en el reino. Vive una vida falsa, tratando de engañarse a sí mismo porque no se quiere comprometer con Dios. Y eso es lo que Dios nos está llamando y nos está diciendo, que no exista eso en el reino de Dios. Esos son de los misterios que el Señor nos está hablando. Número 3, ¿qué otra cosa vemos? ¿Qué otra forma de vivir no debe existir en el reino? Como les decía, número 3, una vida apartada del reino. Aquí nomás déjenme decirle, una cosa es vivir fuera antes de no conocer o de conocer a Dios, y otra cosa es que después de conocer a Dios nos apartemos. ¿Qué le pasaba a esta narración, a lo que Jesús comparaba? Era un hombre que se le salió de él un espíritu inmundo. ¿Por qué? Vino Jesús a su vida en algún momento, limpió su vida, pero nunca se quiso comprometer. De tal modo que sacó a Dios, sacó a Jesús de su vida, y ahora ¿qué pasa? Ahora viene el espíritu inmundo otra vez y encuentra deshabitada, desocupada su vida, y entonces viene el apartarse del reino. O sea, después de haber probado del reino y no al querer haber un compromiso, se aparta. Por eso dice el versículo 45, entonces va, dice, y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Aquí vemos una sentencia de parte de Jesús para esa generación. ¿Se acuerdan que en la entrega anterior decíamos que Dios estaba buscando una generación que realmente quisiera involucrarse con Dios, una generación sabia que buscara a Dios? Pues aquí dice que esa generación mala que no quiere ser sabia, hay una sentencia sobre él. ¿Qué vemos acá? Cuando decimos de una vida apartada del reino, es una vida insensible al pecado. Decíamos hace rato, cuando el Espíritu viene y encuentra vacía nuestra vida, entonces ¿qué sucede? Dios ya no está con nosotros. Vivimos una vida superficial, una vida falsa, de tal modo que llega el tiempo en que esta persona empieza a pecar otra vez, a pecar,
Y llega el momento en que se vuelve insensible al pecado. Por eso dice que va aquí, dice, y toma otros 7 espíritus peores. ¿Qué quiere decir? Ya no le interesa. Ese primer espíritu que a lo mejor tenía una influencia sobre su vida, ahora hay 8, pero 7 de ellos son mucho peores que el primero. Se volvió insensible al pecado. Ya no le causa dolor, ya no le causa, llamémosle si usted quiere decirle, remordimiento por las cosas malas que hace. Ya el Espíritu Santo en él ya no genera ese redarguir de entender que está viviendo mal, y de alguna manera empiezan a pecar mucho peor que lo que antes hacían. Por eso es que se han vuelto insensibles al pecado. Pero también una vida apartada del reino es una vida manipulada por Satanás y sus demonios. ¿Por qué? Porque aquí vemos que ahora no son 1, ahora son 7, más el otro que estaba, son 8 demonios que están controlando la vida de este hombre. Por eso vemos que si con 1 a veces les causaba problemas, imagínense con 8, y peor todavía. Eso es lo que estamos viendo como una vida manipulada por Satanás y los demonios. Y lo podemos ver en la vida de mucha gente que en algún tiempo estuvo en la iglesia, buscó a Dios, pero no se quiso comprometer, y ahora su vida hace un desastre mucho peor que lo que originalmente vivía antes sin conocer de Dios. Por eso también podemos ver que una vida apartada del reino es una vida donde han sacado a Dios, donde Dios ya no está presente. ¿Por qué? Como decíamos hace un momento, está desocupada esa vida, pero está ahora, moran en él, ¿quiénes? 8 demonios. ¿Qué quiere decir? Que no está Dios presente ahí. Porque donde está la presencia de Dios, los demonios no pueden estar. Huyen. Ustedes se acuerdan cuando Jesús llega al lugar de los Gadarenos. Jesús ni siquiera se había dirigido al endemoniado cuando el endemoniado sintió la presencia de Jesús y casi huyó y le dijo: dame permiso de irme con los cerdos. Y se fue a los cerdos. ¿Por qué? Porque los demonios no pueden soportar la presencia de Jesús. Pero si estaban 8 demonios, quiere decir que Dios, o por lo menos la presencia de Dios, no era manifiesta en la vida de ellos. Y así hay mucha gente que en su momento conocieron de Dios, pero ahora no les interesa la presencia de Dios. ¿Y eso a qué los lleva? A una vida en ruinas. A una vida en ruinas. Por eso dice que el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Si la primera vez sin conocer de Dios vivíamos una vida de derrota, una vida de pecado, imagínense ahora que el estado es mucho peor. Es una vida completamente en ruinas, donde solamente la influencia de Satanás y sus demonios están, de tal modo que se vuelven insensibles a las cosas de Dios. Eso es una vida que se aparta, pero también es una vida muerta espiritualmente. Por eso viene la sentencia y dice: así acontecerá a esta mala generación. ¿Por qué? Porque el estado viene siendo mucho peor. ¿Por qué? Porque han llegado a una muerte espiritual que, aunque físicamente viven, espiritualmente están muertos. Por eso les decía, una vida sin vida. Una aparente vida que solamente está sobreviviendo en el mundo con las cosas del mundo, pero está muerta espiritualmente. No tiene una vida espiritual. Ya no le interesa orar, ya no le interesa leer la palabra, ya no le interesa escuchar la palabra, ya no le interesa asistir a la iglesia, ya no le interesa nada de Dios. ¿Por qué? Porque ha vuelto al mundo y su estado es mucho peor que el que antes era sin conocer de Dios. Por eso Dios nos dice en el reino: no quiero ese tipo de personas, yo quiero personas que realmente se comprometan. Dios y Jesús
Jesús quiere vidas involucradas en el reino, no alejadas ni apartadas del reino, sino involucradas, metidas en el reino. Dios quiere vidas comprometidas con el reino. Él quiere compromiso, porque Jesús se ha comprometido con nosotros. Jesús no rehuyó, no dijo, ¿saben qué? Ahí nos vemos, yo no voy a morir en la cruz. No, Él se comprometió, y dice la palabra que Él fue a la cruz y murió por nosotros, entregó su vida, derramó su sangre para sellar ese compromiso, como decíamos la otra vez, ese nuevo pacto del vino nuevo, vino a sellarlo con su sangre. Y por eso Él se comprometió con nosotros, y Él está esperando que sus hijos vivan una vida comprometida con Él, pero también unas vidas que pertenezcan realmente al reino. Que no digan que son cristianos y que en realidad no viven como cristianos. Un verdadero cristiano es aquel que se esfuerza, aquel que vive las enseñanzas de Cristo, aquel que realmente quiere ser discípulo, aquel que realmente quiere aprender, quiere tener una relación con su maestro, vivir de acuerdo a lo que el maestro le está enseñando. Eso es lo que Jesús está buscando en el reino. Quiere gente involucrada, gente comprometida y gente que se sienta parte, que tenga la pertenencia dentro del reino. Por eso es que nuestra nacionalidad no es terrenal, nuestra nacionalidad es espiritual, porque pertenecemos al reino, pero necesitamos vivir una vida involucrada y comprometida con el reino. Realmente vivir una vida en Cristo, no una vida sin vida. Y eso es lo que el Señor quería que yo les compartiera el día de hoy con esta parábola. A lo mejor usted nunca había escuchado este título de la parábola. Recuerde que vamos a tratar de darles nombres diferentes para que no nos encerremos en lo que siempre nos enseñan. Hoy vimos una vida sin vida, pero que en realidad lo que realmente Dios quiere es que nosotros vivamos una vida plena en Cristo y en esa novedad de vida que Dios nos ha ofrecido y que nos ha regalado a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy te invito a que juntos cerremos los ojos, podamos orar y entregar nuestra vida a Dios. Si hasta el día de hoy has andado fuera del reino, o no te has querido comprometer con el reino, o has intentado apartarte del reino, hoy es tiempo que vuelvas al Señor y que le entreguemos nuestras vidas a Él. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te bendecimos por tu palabra, Señor. Te pedimos perdón si en algún momento, Señor, hemos vivido fuera del reino. Si en algún momento, Señor, no nos hemos querido comprometer contigo. Si, Señor, hemos intentado apartarnos, alejarnos del reino, Padre. Hoy una vez más te decimos, aquí estamos. Queremos ser parte activa de tu reino, estar involucrados, comprometidos y tener esa pertenencia en el reino, Señor. Queremos ser instrumentos en tus manos, Padre. Úsanos, pero danos ese compromiso que tú esperas de cada uno de nosotros. Yo sé que tú te has comprometido y que es firme tu compromiso. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que nosotros también permanezcamos firmes en el compromiso que hemos hecho contigo. Que nada ni nadie nos aparte de ese compromiso. Que no por el cansancio, por la flojera, por la apatía, por el desinterés, que nada nos aparte, Señor, sino que cada día, Señor, ansiemos el servirte, el involucrarnos, el desesperarnos por estar en tu presencia, Señor, para recibir de ti. Hoy estamos, Señor, con todo nuestro corazón diciéndote, Señor, toma nuestra vida y úsanos de la manera en que tú quieras. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos todo en tus manos y que esta palabra quede grabada, Señor, en nuestro corazón y que tu Espíritu Santo la reafirme y nos permita vivir en tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te damos la gloria y la honra. Amén y amén. Hermanos, Jesús está buscando vidas que se involucren, vidas que se comprometan
y que vidas que pertenezcan al reino de Dios. Espero que usted que está escuchando pueda comprometerse realmente con Dios. Yo ya tomé una decisión. Dios está esperando la tuya. Que Dios te bendiga y nos vemos para la próxima.